classroom de práctica, si ustedes se van a fijar en su classroom de práctica, ya está el tema. Muy bien, antes de arrancar, vale la pena recordar que la educación sanitaria al paciente es un proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje entre el farmacéutico y el paciente, ¿no? Destinado a mejorar la salud del paciente, fomentar el autocuidado y adaptar la vida de este paciente a una condición médica que el médico le da todas las orientaciones. Y aquí se va involucrando también la familia. Este tema de educación sanitaria del paciente tiene como principal objetivo de empoderar al paciente de su tratamiento, mejorar las adherencias a su tratamiento y prevenir sus complicaciones. Entonces, podemos empezar. Un segundito, por favor. Se me ha... Ya. Otra vez. Como introducción, decimos que es un derecho del paciente estar informado en cuanto a su enfermedad, a su tratamiento, a los beneficios que le proporciona su tratamiento y también los riesgos que puede tener con ellos. Aquí les pongo que educar significa establecer una relación de intercambio entre el farmacéutico y el paciente, orientándolo de lo que no entiende y también le permite aclarar sus dudas, el uso de sus medicinas adecuadamente. Pero al establecer una relación de intercambio, aconsejándole, asesorando, dándole las indicaciones, todavía no estoy educando, solo estoy intercambiando una relación de comunicación. Yo voy a lograr educar al paciente, cuando provoque un cambio de actitud en este paciente frente a su tratamiento, adecuándolo a su estilo de vida. Porque de nada sirve que le oriente, que le aconseje, entra por una oreja y sale a otra, por la otra, ella no cambia, sigue la misma dieta, la misma actividad, la misma rutina de vida, y no. Para educar a este paciente hay que provocar un cambio de actitud en el paciente frente a su tratamiento e incluso adecuándolo a su estilo de vida, pero tiene que lograrse ese cambio. La función del farmacéutico en esta actividad de educación sanitaria del paciente realmente es un rol muy importante del farmacéutico el educar, aconsejar a los pacientes. Puede ser desde la farmacia privada a toda la comunidad que venga a la farmacia, o tal vez como parte, como profesional del equipo de salud, brindando educación sanitaria en los hospitales o en la atención primaria de salud. Pero esta función de educar, aconsejar, no se debe delegar a empíricos ni auxiliares de farmacia. Tiene que hacerlo el farmacéutico. ¿Quiénes conocen y están más cerca de su conocimiento del tratamiento? Los pacientes en tratamiento, tanto de patologías crónicas o agudas, desconocen la razón de la indicación del medicamento que le ha sido prescrito por su médico. No saben por qué razón le ha indicado ese medicamento, porque existe poca información de la razón de uso de los fármacos, tanto entre los pacientes que lo consumen los medicamentos y sus características
cómo viven, su patología, incluso los medicamentos asociados a este. No hay mucha información. El nivel de conocimiento de los pacientes en cuanto a su tratamiento es variable. Existe mayor desconocimiento de su tratamiento en los adultos mayores. Por su condición, a veces ellos se olvidan el cumplimiento de su tratamiento e incluso a veces, justamente por esa condición, hasta pueden tomar 2 veces la dosis. También en este grupo están los de menor nivel educacional, aquellos afectados por patologías agudas no toman muy a profundidad su patología, y está también el sexo masculino porque ellos no quieren depender del médico, del medicamento, son reacios a someterse a un tratamiento. Entonces, generalmente es esta población los que desconocen mayormente su tratamiento. Queridos estudiantes, el trabajo que van a hacer es, primero, se van a organizar qué necesitan para llevar adelante una sesión educativa. Entonces, en su informe empezarán con el título, dirán que es educar, tienen el concepto, es lograr un cambio de actitud en el paciente en cuanto a su tratamiento, adecuándolo a su estilo de vida. Para la organización de una sesión educativa, hay que ver a qué tipo de pacientes nos vamos a dirigir. Puede brindarse a paciente individual, como les he dado algún grupo, o pacientes también, o grupo de pacientes también pueden brindar educación sanitaria, o incluso pueden elaborarse programas educativos para ir a una comunidad donde se dirijan tanto a pacientes sanos o a pacientes enfermos, incluidos en este grupo aquellos poseedores de hábitos donde la comunidad perciba como un problema. Es decir, también pueden educar a los alcohólicos, drogadictos, no solo con patologías. Incluso se puede educar a todos los miembros del equipo de salud, actualizándoles, preparándose para brindar educación sanitaria. Entonces, desde este punto de vista, estamos viendo a quién nos dirigimos en una sesión educativa. Paciente individual, grupo de pacientes, comunidad, poseedores de malos hábitos y finalmente al mismo equipo de salud. En la organización educativa, de la sesión educativa, se debe tener en mente que los principios básicos para enfocar una sesión educativa, la forma como se va a brindar una sesión educativa, son los mismos para todos estos grupos de pacientes, sea individual, sea grupo de pacientes, sea comunidad. Los principios básicos para enfocar una sesión educativa son prácticamente los mismos. Aquí les pongo los objetivos de la educación sanitaria en lo que a medicamentos se refiere. Sus principales objetivos de la educación sanitaria referidos al medicamento son la prevención, fomento de la salud, dar un diagnóstico precoz, brindar un tratamiento adecuado y la rehabilitación de individuos sanos y pacientes. Esos son los objetivos de esta educación sanitaria en lo que se refiere a los medicamentos. Para organizar una sesión educativa, lo primero que se debe efectuar es un trabajo diagnóstico. Obvio, si no sé a quién me voy a referir, ni a dónde voy a ir, qué voy a llevar, lo primero que debe efectuarse es un trabajo diagnóstico con el fin de detectar los temas a abordar y los aspectos de mayor importancia que se tienen que tratar. Entonces, lo primero hay que ver, hacer ese trabajo, dónde vamos a ir a brindar educación sanitaria, qué grupo de pacientes son, cuál es la patología a la que me voy a dirigir. Por eso dice, efectuar un trabajo diagnóstico con el fin de
detectar los temas más importantes y los aspectos que se van a tratar. Puede darse aquí una educación sanitaria a un paciente individual, a este caballero, mediante una entrevista, donde gracias a las respuestas, como a las preguntas que se van formulando a este paciente, se puede identificar cuánto sabe este señor de su patología, cuánto sabe de su tratamiento. En cuanto a su patología, ¿sabe si está informado de su diagnóstico? ¿Será que puede nombrar algunas de las manifestaciones? ¿Y será que sabe si su patología es crónica y aguda? Entonces se va tomando apuntes, registrando para luego darle el desarrollo de la sesión educativa. En relación a su tratamiento, se va a abordar primero el aspecto no farmacológico y se pregunta si conoce los cuidados de la dieta que debe seguir, el grado de actividad, cuidarse del consumo de alcohol, tabaco, y también si sabe que debe concurrir a controles periódicos con su médico. Entonces hay que ir averiguando la parte del aspecto no farmacológico. También hay que tomar en cuenta el aspecto farmacológico. Si este paciente está informado de los medicamentos que está usando, de su dosificación, frecuencia, vía de administración, duración de la terapia, razón de la indicación y posibles riesgos de la terapia, ¿no? Por otra parte, esta sesión educativa no solo puede ser a un paciente individual, también puede dirigirse a grupos de pacientes. Pero en ese caso, cuando nos dirigimos a grupos de pacientes, es importante, miren ustedes, precisar la patología que tienen estos pacientes. Pues yo no puedo hablar de diabetes o no puedo hablar de una patología cuando estos adolecen otro tipo de patologías. Por eso decimos, cuando estamos con un grupo de pacientes o de enfermos, hay que precisar la patología de los pacientes, las opciones terapéuticas frecuentes, el nivel de escolaridad, su ocupación, incluso la edad para saber a qué nivel, cómo nos vamos a referir la charla. Entonces hay que considerar la edad, nivel de escolaridad, ocupación, cuando queremos dirigirnos al grupo de pacientes. Orientar el contenido educativo lo más fielmente a este grupo de enfermos. Club de diabéticos, pacientes hipertensos o pacientes asmáticos, lo más fielmente hay que dirigirnos a ese grupo de enfermos. Seguimos en la organización de una sesión educativa. Las actividades educativas comunitarias, hemos dicho primero paciente individual, ¿no es cierto? Acabo de mostrar grupos de pacientes. Y ahora voy a hablar, como tienen trabajos así todos los subgrupos, unos van a ir individual, otro grupo de pacientes, otro a la comunidad. Las actividades educativas comunitarias involucran el mismo acercamiento que a los grupos de pacientes, exactamente igual. Ahora, pero sí es importante conocer, es necesario precisar la calidad, si son hospitalizados o si son pacientes ambulatorios, ¿ya? Si son aquí, como vemos, pacientes internados en el hospital, estos son los que están más predispuestos a recibir la información por parte de la enfermera, del médico, están más predispuestos a recibir la información. ¿En qué momento? Sobre todo a la mitad de su internación y más aún en el momento de su alta. No se puede dar educación sanitaria cuando se están internando a estos pacientes hospitalizados. ¿Por qué? Porque pueden entrar hasta inconscientes, adoloridos, con muchos problemas. Por eso se recomienda darles la orientación a mitad de su internación y mejor en el momento de su alta para dar
cómo van a tomar sus medicamentos, en qué tiempo, cómo lo van a almacenar, cada cuánto van a volver a sus controles, toda la indicación en el momento del alta. Esta condición de pacientes internados los hace de fácil control en cuanto a su educación. Estos son pacientes bastante comprometidos. En cambio, si se trata de un paciente ambulatorio, estos son pacientes que van nomás a una consulta, puede ser al hospital o a una consulta privada, ¿no? Entonces, el enfermo es atendido en los consultorios o centros médicos de atención primaria, controlados en consultorios de especialidades de los hospitales, urología, cardiología, ginecología, o tal vez estos son pacientes de consultas privadas. Entonces, los enfermos de los consultorios y de los hospitales, los que van allá, reciben la educación en forma colectiva más que individual. Mientras esperan su consulta en las salas, se les puede dar ya su orientación, su educación ya de manera colectiva. Porque al solicitar su medicación en la farmacia, estos pacientes solo reciben instrucciones de uso de fármacos, porque en las farmacias de los hospitales falta tiempo para atender, hay alta presión asistencial, hay fila de pacientes esperando que le atienda la farmacia. Entonces, de manera que en la farmacia solo reciben la instrucción de uso, a veces incluso solo le dispensan el medicamento. Pero este paciente ambulatorio puede ir a la farmacia privada. Y sí, allá la educación, en la farmacia privada, la educación debe ser de tipo individual y personalizada, dándoles todas las orientaciones, indicaciones, referencias de su medicación. Pero esto en la farmacia privada. Estamos hablando siempre del paciente ambulatorio. ¿Qué material educativo debo llevar para ir a dar una charla? Este material educativo tiene que estar enfocado a suplir las necesidades de información y educación al paciente. Debe satisfacer las inquietudes de la gente y no solo a los profesionales o autoridades de salud. Entonces debe ser un buen material educativo. No tiene que ser tan largo, extensión, solo debe incluir temas importantes para el paciente, para las personas. No debe extenderse porque desanima fácilmente. Este material educativo, por ejemplo, debe tratar dando una información de su patología, su tratamiento, la prevención, pero de manera coherente, fluida, evitando palabras confusas y largas, cosa de hacerse entender. El estilo de la comunicación es conveniente usar párrafos y oraciones cortas. En la sesión educativa se pueden utilizar diferentes materiales de apoyo educacional. Esto es importante. Ya verán, los que van a la comunidad pueden llevar folletos, pueden llevar trípticos y llevan material entonces impreso. Estos materiales refuerzan las instrucciones verbales, uniforma la información y asegura la calidad del material que puede difundirse entre estos pacientes y servir también de apoyo a los profesionales de la salud. Entonces, estoy nombrando en el listado de material educativo, en primer lugar, el material impreso. Hemos dicho que apoya a la educación verbal, refuerza, ayuda, apoya a las instrucciones verbales. ¿Por qué? Uno se puede olvidar o no puede entender y vuelve a leer su material impreso y va recordando. Otro material educativo son los materiales audiovisuales. Pueden ser videos, diapositivas, módulos de autoinstrucción. Las ventajas del material audiovisual
es que son bastante atractivos para el paciente y la reiterabilidad de su uso se puede repetir las veces que uno quiera, ¿no es cierto? Esa es la gran ventaja, la reiterabilidad de su uso, y son bastante amenos, atractivos para el paciente. Pero la desventaja es su costo, requiere además de instrumentos de apoyo adicional. Otro material, aparte del impreso, aparte del audiovisual, es el material de apoyo al cumplimiento del tratamiento. Estos materiales reciben el nombre de calendarios de fármacos, donde se especifica el tiempo de administración de su medicación, qué tiempo van a tomar, y además están representados por símbolos de fácil comprensión. Puede ser para tomar de día el sol o para tomar de noche la luna, y los tiempos en el calendario que van a ir tomando, por eso se llaman calendarios de fármacos o calendarios farmacológicos. Esto yo tomo en el examen. A veces se me ocurre preguntar hasta en el primer examen parcial, y los alumnos, ¿cuál es el material utilizado de apoyo al cumplimiento del tratamiento? Me dicen los calendarios. No son solo los calendarios que tenemos en la casa no son de apoyo al cumplimiento de tratamiento, tienen que ser los calendarios de fármacos o farmacológicos. Son especiales, donde indican el tiempo en que se tiene que administrar sus medicamentos. Ahí está dibujado si es de día el sol, si es de noche la luna, con espacios o entre paréntesis, que son calendarios especiales para que no se olvide el paciente. El material educativo más utilizado es el escrito, donde el mensaje debe distinguirse bien, ser evidente y manifiesto. Hay que usar palabras cortas, coherentes. Este material debe ser ilustrado con ayudas visuales cuando sea necesario, pero no largo, bien claro. El mensaje debe ser conciso, breve de expresión, evitar repeticiones. Su contenido de este material tiene que ser correcto, libre de errores y defectos. Un material preciso contiene lo necesario para un fin. Tiene que ser puntual, fijo, exacto y determinado. Por eso hay que ver a dónde nos vamos a dirigir, qué vamos a llevar y qué tipo de material tenemos que usar. Muy bien, ahora vamos recién al contenido de la sesión educativa. ¿De qué partes va a constar la sesión educativa? Ya hemos visto qué tenemos que llevar, a quién nos tenemos que dirigir. Primero hemos visto con qué material nos vamos a ayudar. Ahora, ¿cuál es el contenido de la sesión educativa? Se debe tocar aspectos de su patología, de las manifestaciones. Entonces ustedes se van a referir así, si su patología es aguda, es crónica, de la prevención que deben seguir, del tratamiento no farmacológico. Y hemos dicho la dieta, el reposo, la actividad, cuidados del café, el alcohol, el tabaco, todo aquello, como también tocar el aspecto farmacológico, cómo consumir el medicamento prescrito, conocer la razón de su indicación, la importancia de su administración. Es importante seguir el consejo del médico, no adicionar aparte otros fármacos, porque hay que indicarles a estos pacientes que la adición de fármacos a su tratamiento potencia el riesgo de efectos adversos, interacciones medicamentosas. O si toma con un cigarrillo, alcohol, té, café, estos a veces hasta pueden anular o disminuir la efectividad terapéutica de sus fármacos con los que están siendo tratados. Orientarles todos estos cuidados que deben seguir, evitar su automedicación. Y ante cualquier duda es importante recurrir al médico o al farmacéutico.
En este contenido de la sesión educativa, también es importante hacer una pauta al paciente y dar la mejor forma de administración de los medicamentos, adecuándolo a su estilo de vida. Incluso decir cómo almacenar los medicamentos, si necesitan refrigeración, lejos del alcance de los niños, etc. Ahora recién viene el desarrollo de la sesión educativa. Miren, lo anterior dice lo que debe tener la sesión educativa, qué partes hay que remarcar en la sesión educativa, contenido de la sesión educativa, aspectos de su patología, no farmacológicos, farmacológicos, su prevención, lo no farmacológico, todo lo referido al autocontrol, dieta, privarse del cigarro, de las drogas, etcétera. Y a lo farmacológico, todo, ¿no? Su conocimiento en cuanto a su medicamento, ver los peligros de las interacciones medicamentosas, hacer una pauta, cómo va a tomar el paciente, en qué hora más cómodamente, adecuándolo a su estilo de vida, no automedicarse, ir periódicamente a sus controles con el médico, cómo almacenar el medicamento en casa, todo aquello es el contenido de la sesión educativa. Ahora, el desarrollo de la sesión educativa, yo tomo en cuenta para cada grupo y para ponerles la nota en práctica, digo, además del contenido, estos alumnos han considerado otros factores importantes, como ser en qué momento han brindado su educación sanitaria si el paciente está hospitalizado, en qué momento si el paciente está esperando su consulta, en qué momento a los de la escuelita Fe y Alegría o en una comunidad, en qué lugar, en unas canchas de fútbol, en un teatro, en qué tiempo he utilizado, refiriéndome si son niños, no creo que sea más de 1 hora. Y si he ido a una comunidad, he tardado un poco más esperando reunirles, les he dado algunas cartillas, he hecho un pretest, un post-test, he debido utilizar 1 hora y media. ¿Y qué instrumentos he empleado? He llevado todos mis folletos, he llevado un video, he llevado un tríptico para explicar, para hacerme entender mejor qué instrumentos, ¿no? Material educativos empleados, se refiere a eso, y video, o he hecho un sketch, me he disfrazado, he distraído primero a los niños, los he activado, los he motivado y después recién he empezado mi charla, veré. Ahora, la participación del farmacéutico en programas comunitarios de educación para la salud es recomendable, ¿no? Que vayan a una comunidad, que les den charlas, pero a veces es más eficiente, queridos estudiantes, en el contacto cotidiano con el paciente y con grupos de pacientes de persona a persona. En una comunidad son muchos. Veremos si no todos nos han entendido, si van a cumplir nuestras indicaciones, nuestros consejos. Pero en el contacto de paciente a paciente o con grupos de pacientes, pero ahí lo podemos hacer de persona a persona, hasta conociéndonos, sabiendo sus nombres. La educación, tanto individual, colectiva o de comunidad, siempre debe realizarse en un lugar bastante tranquilo, silencioso, que le permita al paciente expresar con confianza sus inquietudes, sus problemas. En el desarrollo de la sesión educativa, la educación individual incentiva consultas de tipo personal, ¿no es cierto? Cuando es individual, da consultas de tipo personal y generalmente se realiza en la consulta farmacéutica. Se ha demostrado que la educación oral es menos efectiva que la que se entrega un material escrito. Ya les he dicho por qué, porque cuando se les habla de manera oral pueden olvidarse o no entendernos, pero con el material escrito pueden volver a repasar, leer cuando quieran. Los folletos tienen que ser atractivos, de fácil comprensión,
de contenido cuidadosamente estudiado, los que vamos a entregar. Pero también para brindar educación sanitaria se realiza selección de pacientes. Yo a ustedes les he seleccionado, les he dicho ya a qué pacientes se van a dirigir, pero de un modo general, en cuanto a la selección de pacientes, es importante tomar en cuenta los siguientes criterios. Primero se busca aquellos individuos de edades vulnerables, niños, ancianos, ¿no? Edad de los individuos. Tipo de enfermedad, hay que tomar en cuenta la complejidad de la terapia medicamentosa, la gravedad y frecuencia de aparición de efectos adversos para los medicamentos prescritos. Todas estas cosas se toman en cuenta, estos criterios para la selección de pacientes y para brindar educación sanitaria. En cuanto a programas comunitarios, ¿cómo se hace la selección? Se escoge a grupos de personas que portan algún problema en común, que la misma comunidad percibe como tal, o sea, una patología que afecta a una comunidad o un mal que está molestando a toda la comunidad. El lugar más apropiado para brindar la educación son las agrupaciones comunales, las canchas deportivas. Finalmente, ya se hace una evaluación de los programas de educación e instrucciones al paciente. No se olviden que aprender es cambiar. Para detectar el aumento del nivel de conocimiento del paciente en cuanto a su patología, en cuanto a su tratamiento, se puede recurrir a hacer un pretest y un posttest, de tal modo que se hace dos tablas, uno de conocimiento no farmacológico y otro de conocimiento farmacológico, donde se ponen diferentes parámetros y ahí les damos puntajes arbitrarios a estos parámetros. Patología 1, cronicidad 1, control, si va al control al médico periódicamente 0,5, la dieta que sigue, consume alcohol, tabaco, le pongo un puntaje arbitrario que me da un total de 6 en el conocimiento no farmacológico. Otro parámetro de conocimiento farmacológico, igual con puntajes arbitrarios hasta un total de 6, donde hablo, conoce el medicamento que consume, sabe la razón de su indicación y le doy 0,5, 1, la frecuencia en que toma, la vía de administración y así puntajes, duración del tratamiento, cosa que total también me da 6 puntos. Y luego, analizando, de acuerdo con este puntaje, voy a clasificar el grado de conocimiento del tratamiento del paciente, donde tomo en cuenta que de 0 a 3,5 es inaceptable, de 0 a 1 es malo, de 2 a 3,5 es deficiente, de 3 a 6 ya es aceptable el puntaje del grado de conocimiento y tratamiento, ¿no? De 5 a 6 ya es bueno. Entonces, mediante esta evaluación, queridos estudiantes, es posible dar una nota al paciente, o bien una nota promedio si estamos trabajando con un grupo de pacientes, ¿no? Se saca promedio. De tal modo que podemos comparar la nota obtenida antes de la sesión educativa y después del programa educativo para ver cuánto ha mejorado, ¿no es cierto? Y en esto se debe evaluar la actividad del mensaje o programa educativo tomando en cuenta los siguientes parámetros: la percepción, la comprensión del paciente y también la evaluación por parte del paciente nos harán si hemos utilizado un lenguaje comprensible, ha sido claro, el contenido de los mensajes. También se va a evaluar el profesional farmacéutico, si cumplió con sus objetivos formulados, qué calidad de actividad ha realizado, en qué tiempo y realmente si ha cumplido su propia satisfacción como se ha programado.
y con eso el paciente da por bien hecho, perdón, el farmacéutico da por bien hecho su sesión educativa, habiendo visto una gran mejora en el post-test. De esa manera, queridos estudiantes, este es otro tema que también es para teoría, pero le estamos dando ya una primera aplicación práctica, donde algunos van a ser en una comunidad, otros van a ser a paciente individualizado, en un hospital, internado, otros ambulatorio. Entonces, alisten, me interesa, además del contenido, otros factores, el momento, el tiempo, el lugar y qué instrumentos han utilizado. Una cartita al alcalde de esa comunidad que les escoja unos 15 comunarios para darles una charla sobre una patología. Ya, ¿qué han llevado? ¿Qué material han utilizado? ¿Cómo han desarrollado su sesión educativa? ¿Y cómo han evaluado? ¿Y a qué resultado han llegado? Así cada uno me tiene que hacer su informe, cada subgrupo. Y para eso tienen media hora. Y yo puedo hacer algunas preguntas. Y al mismo tiempo ya me entregan su informe acompañado de su material utilizado, si han mandado una carta, cómo han motivado a los niños, y si tienen un pequeño video, voy a ver, pero no más de 5 minutos porque el tiempo no me alcanza. Bien, queridos estudiantes, no quería yo directamente recibir su exposición sin antes haber desarrollado este tema. Ahora sí tienen el tema en su classroom de práctica y el día jueves de la siguiente semana los grupos A solamente estarían exponiendo sus trabajos. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta más tal vez antes de despedirnos de la clase o está bien todo? Lisbania, te escucho. Buenas tardes, doctora. Perdón que la moleste. No era relacionado al tema, pero quería saber si me podía poner en asistencia. Entré 10 minutos tarde, va a disculpar. Apellidas Quispe Catari. Quispe Catari Lisbania. Sí, Ya, doctora. Muchas gracias. bien. Entonces, hay un grupo que es de 7, eso no importa, pero si trabajan muy bien todo, pueden tener muy buena nota. El grupo de 7 es Quesada, Quispe, Vargas, Villalpando, Ceballos y las dos que han entrado, Higuera y Canazas. Trabajen educación sanitaria en una comunidad. El resto ya tienen. El grupo 1A es en paciente hospitalizado. El grupo 2A en paciente ambulatorio. Con esos dos grupos me encuentro el próximo jueves en la facultad y los ves en 15 días. Eso sería todo. Hasta luego, que les vaya bien, chicas, chicos. Alguien que llegó tarde, aparte de Quispe, Catari, Vania, no está Lovera, ¿no es cierto? No está Moreira, Bejarano, Cristian. Falta. Muy bien. Hasta luego, que les vaya bien. Chao, chicas, chao, chicos. Chao, Damaris, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Chao, chao. Melissa, Noelia, Janelina.